Buenos días. Continuando con los ejercicios de modelación y ya teniendo el trabajo que se hizo en la delimitación de la cuenca, vamos a trabajar en la exportación del modelo a un programa que se llama HMS. Entonces, lo primero que tenemos que tener ya cargado es, por un lado, la cuenca, ¿cierto? La cuenca que tenemos acá en el marco de trabajo, tenemos el centroides, ¿cierto? Nuestros puntos donde está el proyecto, el sitio donde está el proyecto, que en este caso vamos a ver que este proyecto, el punto de descarga se llama Bocatoma. Podría haber sido también un puente o cualquier estructura de entrega. Tenemos nuestro cauce principal y tenemos también todos los cauces, digamos, que le llegan a él, ¿cierto? Entonces también contamos con el modelo digital del terreno de la cuenca y tenemos ya otras capas que digamos que ya en este momento no las vamos a utilizar, pero digamos que las dejamos dentro del proyecto. Entonces el módulo que vamos a ver es este, el cual digamos vamos a ir mirando paso a paso. Entonces el primer ejercicio que hay que realizar es la verificación de los archivos, el manejo de archivos. Entonces ahí vamos a verificar las capas y los elementos que tiene cada uno. Digamos, aquí faltarían unos elementos que corresponderían a las conexiones y a los nodos para ser cargados en HMS. Entonces los vamos a cargar en este módulo. Ya los otros ya fueron cargados previamente utilizando los comandos ya vistos. Cualquier información adicional podemos ver aquí las ayudas, donde pues podemos ver cómo se instala, cómo se baja el programa, introducciones de la aplicación y algunos ejemplos que podemos ir viendo, digamos, que pueden ser de interés. Correcto. El paso siguiente entonces ya sería entonces de definir las unidades, ¿cierto? Para definir las unidades entonces vamos acá y definimos sistema unidades. Lo mismo acá, ya teniendo digamos cargados los archivos, los shell, es aceptar y acá nos dice el sistema de unidades. En este caso vamos a utilizar el sistema internacional. Correcto. Aquí nos indica de que fue aceptado y fue completado entonces la asignación de unidades. El siguiente paso entonces es hacer un chequeo. Vamos a hacer un chequeo entonces de la información. Ok. Entonces él nos pregunta si va a escribir sobre una hoja, un TXT. Nos muestra el nombre del proyecto, la fecha de creación y si fue cargado todos los elementos y si se presenta algún problema. Acá es importante entonces realizar esto porque él se da cuenta acá donde está, digamos, toda la información, si está correcto, para continuar con la elaboración del modelo. El siguiente paso es crear ya los esquemas, los elementos necesarios para cargar nuestro modelo en HMS. Aquí utilizamos este comando. Acá nos va a crear unas capas, layers, que van a ser los elementos de conexión, los elementos de nodos, que ya vamos a ver cómo se interactúan en el programa. Ya los otros ya los hemos visto, el punto del proyecto, el punto de descarga, drenaje, las cuencas y el centroide. Entonces él va a crear unos elementos
que nos definirían desde el punto de centroide hasta acá. Digamos, este va a ser la cuenca y aquí va a ser el punto de descarga. Vamos a ver entonces qué elementos se requieren. En este momento se los creó. Podemos aquí ver que él crea, digamos, el punto de la cuenca, punto de la descarga, la parte más baja, que es un elemento, y acá el otro elemento es la cuenca. Entonces vamos a ver cómo se carga esta información. Y el otro es una línea que nos conecta entonces estos dos elementos. Nos conecta estos dos elementos. Entonces hay mucha información que ahora está ahorita como null, la vamos a ir llenando. Correcto. Entonces, el siguiente tema es la presentación. Aquí ya podemos definir entonces los datos de presentación que va a tener entonces el modelo. Podemos aquí entonces definir en si va a ser una presentación como HMS. Entonces él nos define estos iconos como los tiene en HMS. Entonces vemos la cuenca y vemos también entonces el punto más bajo para la descarga, pero también podríamos dejarlo como regularmente quisiéramos tener. Entonces ya desde presentación, como quiera el usuario. Después de esto vamos a adicionar entonces las coordenadas a los nodos y a los elementos de acuerdo entonces con el modelo digital del terreno. Entonces aquí nos dice que no hay sistema de referencias en Z, no hay problema, digamos que es plano. Y ya podemos ver entonces los nodos tienen coordenadas, tienen elevaciones, y lo mismo digamos que podemos ver en estos casos para la línea. Esto es importante, este paso, para definir entonces la ubicación de estos elementos con respecto entonces a nuestra cuenca. Ya vamos en este. El siguiente paso también ahora es preparar los datos para exportar el modelo. Entonces lo que vamos a generar acá en su rutina entonces es preparar todos los datos: cuenca, río, cauce principal y centroides. Pues vamos a crear entonces toda la información necesaria para la exportación de los datos a GHMS. Como digo que fue completado. Listo. Hay que tener presente que toda la información se guarda en nuestra carpeta de estudio ya previamente establecida, y digamos en este caso aquí refrescamos, él guarda los elementos que tenemos acá. Lo mismo va guardando toda la información necesaria en tablas para la carga de la información. Por eso es importante, digamos, que hacer estos pasos paso a paso, y además es necesario que tengamos definido una carpeta de trabajo siempre. En este caso digamos que es una carpeta que se llama taller de limitación de cuencas, y sobre él guarda todo, ¿sí? Entonces ahí no tenemos problemas para copiar la información en otro lado, sencillamente copiamos toda la carpeta. Bueno, después de hacer esto generamos unos archivos shell, que son los que van a funcionar de presentación, son los datos que van a funcionar de presentación para el modelo. Entonces vamos a generar entonces estos archivos, requieren entonces estas capas, estos layers, para generar entonces los shell. Observe que aquí también nuevamente son shell que él crea, no los carga acá porque ya están aquí con información, no los carga. Aquí tenemos el archivo de chequeo y aquí tenemos la cuenca. Listo. Ya el siguiente paso es crear ya el modelo. Creamos entonces acá el modelo.
Entonces lo agrega también dentro de nuestra cuenca de trabajo, nuestra carpeta de trabajo, y con el nombre que nosotros le hemos asignado a la cuenca. Este paso no lo corremos. No vamos a crear las grillas, no se trabajan con grillas, se trabaja con modelo. Entonces si llega a ejecutar en la mayoría de los casos, generaría un error. Miremos entonces qué sucedería. Genera un error, no lo puede crear porque ya tenemos el modelo creado a partir de nuestra cuenca. El siguiente paso entonces sería especificar o que cargue nuestro dietograma. Entonces por el momento se carga acá la información o el espacio donde se va a cargar, y ya vamos a ver entonces cómo se procede. Entonces especificamos acá modelo y especificamos que va a ser a través de un dietograma. Puede haber otras opciones, pero en este caso vamos a ver a través de un dietograma. Entonces seleccionamos la cuenca, pueden ser varias, el sitio donde lo va a guardar y ejecutamos entonces toda la información acá. Ya fue creado los dos archivos met git, que ya vamos a ver entonces cómo trabaja. Ya por último nos queda entonces crear el proyecto. Entonces el paso siguiente y último sería que crear el proyecto. Entonces especificamos el sitio donde va a quedar, puede ser por defecto donde está, puede ser en la carpeta donde tenemos acá, podemos crear una nueva, HMS, especificamos donde tenemos nuestros archivos basic, él ya lo detecta automáticamente donde lo había guardado. Lo mismo el met, y por último datos. Ahora el nombre, como lo vayamos a las corridas, pueden haber varias, pero podemos llamar digamos simplemente run 100, puede ser, no sé, por un periodo de retorno de 100 años. Las fechas de simulación podemos dejarlas predeterminadas como están acá, podemos modificarlas según lo que ya queramos correr. También digamos el intervalo depende de los datos como viene el dietograma. Es decir, nosotros tenemos acá, contamos con un dietograma que vimos en este caso. Este dietograma es con un intervalo de cada 15 minutos. Entonces vamos a utilizar entonces acá intervalos de cada 15 minutos, pero tenemos diferentes opciones para cambiar ese intervalo. ¿Es correcto? Listo, acá nos dice que ya fue completado y nos abrió, nos genera el archivo. Entonces ahora el paso siguiente es abrir el programa. Hay un paso previo que es necesario tener verificado, es en panel de control verificar que estemos trabajando con la separación decimal por comas y la separación de miles por puntos. En este caso se recomienda trabajarlo de esa forma, es decir, acá en configuración tenemos que tener la separación por comas y la separación decimal por puntos. También finalmente lo realizo también en el lado de monedas, separación decimal y separación en miles, que coincidan
como lo tenemos los números. Entonces no se les olvide coma para los decimales y punto para los miles. Este caso solamente es porque el HMS trabaja o se recomienda trabajarlo con ese sistema. A veces puede tener unos problemas para la separación de algunos datos. Listo, entonces ahora vamos a abrir el GEC HMS. Esta es la última versión que tenemos en estos momentos. Ya sabemos dónde podemos descargarla, y también es importante aclarar que es un programa gratuito del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos. Entonces podemos bajar programas, manuales, algunos temas que necesitemos, y luego está la última versión de noviembre del 2018. Aquí nos encontramos también con otros temas. Podemos encontrar no solo HMS, también el GRAS y otros programas también de modelación, ¿no? Pues aquí vemos esto, vemos algunos cursos, algunos materiales de cursos, hojas de datos, algunos temas que pueden ser importantes para que todos puedan, digamos, trabajar sobre él, ¿no? Entonces vamos acá, entonces correcto. Entonces cuando en estos momentos el ARGI nos colaboró fue en crear el proyecto, entonces ya se creó, ya sería abrirlo, pero no siempre, digamos, ocurre. Entonces vamos a dividirlo acá en dos partes. Uno que es cuando se va a abrir, que es este el caso que tenemos ya creado, digamos, toda la estructura, y otro cuando es nuevo. Entonces primer paso es cuando vamos a abrir un proyecto. Entonces buscamos acá el proyecto donde lo creamos, HMS Cuencas, y abre. Entonces lo primero es que la versión, digamos, para el cambio, entonces tenemos una versión más reciente, entonces el problema lo convertimos. Listo, aquí queda, digamos, unos working de las conversiones que hay que mirar un poco con detalle, pero nada, digamos, aquí ya tenemos, lo primero que tenemos es esto, que es la cuenca y el punto de descarga, ¿cierto? Que nosotros lo llamamos boca toma. Es decir, boca toma viene es porque en el punto del proyecto le llamamos boca toma, ¿cierto? Lo mismo, el nombre que aparece acá como W1100 corresponde al nombre como tenemos acá asignado nuestra cuenca. Entonces ya el nombre que designamos pues coincide con el nombre que aparece en HMS. Bueno, entonces vamos a ver los componentes que debe tener, principales que debe tener el HMS, y que podemos cargar, qué información se puede correr para un modelo de lluvia escorrentía en este programa. Bueno, primero que vamos a ver entonces son los pasos. Vamos a cargar, en este caso, desde la información que recibimos en ArcGIS, vamos a cargar entonces los layers que ya teníamos acá, es decir, estos layers que se cargaron acá los podemos utilizar para visualmente ver cómo está la cuenca. Entonces, tenemos la zona acá, entonces podemos acá en View podemos eliminar o ocultar los iconos, pero también podemos entonces agregar de del river que se ven los cauces, ¿sí? Podemos de ese river cambiar, digamos, escalas, presentaciones, vamos a ver cómo, y también podemos agregar la cuenca, digamos, estos dos elementos por este lado. De acá observar
ya aquí queda cargada toda la cuenca, ¿sí? Es importante también, digamos, podemos cambiar aquí propiedades, es decir, como el color, podemos ponerle, digamos, no sé, los colores más a gusto de cada persona, más posibilidades, ¿cierto? Lo mismo también entonces para el río, podemos cambiar entonces estos temas ríos, podemos ponerle texto si deseamos ponerle, y podemos también ponerle más el grosor si deseamos, digamos, un estilo, y puede ser pues, contigo, como desee cada persona. Esto digamos es un tema de presentación. Entonces digamos que ya tenemos visualmente cómo es nuestra cuenca. Esto se puede, digamos, modificar sin que cambien los datos, no me interesa, porque ya vamos a ver cómo se ingresan cada uno de los datos. El siguiente dato entonces es ver cómo es los modelos, la información del modelo, que sería cuenca en este caso. Cómo estaría la cuenca. Vamos a ver la cuenca que tenemos. Podemos aquí en estos sitios podemos cambiar la descripción. Acá nos indica aguas abajo que drena por la boca toma, ¿cierto? Si deseamos podemos renombrarla, no sé, cuenca, como se desee, se puede poner cualquier nombre. También podemos poner la descripción, el área, que es uno de los temas importantes acá. El área ya la definimos, o la he definido de acuerdo con el modelo. Entonces en este caso, cuenta, esto está en metros, por aquí están hectáreas, y acá, pero este está en kilómetros. Hay que tener presente, esto está en metros. 3, 4, 5, 6, 722, sí. Está en metros acá, y acá está entonces en kilómetros, y ese es el que se coloca acá en kilómetros. ¿Correcto? Bueno, la otra información, digamos que es opcional, localizaciones de la cuenca, pero aquí pues ya tenemos la forma. Otros métodos que son métodos de superficies tampoco, digamos, son requeridos, pero sí necesitamos saber cómo hacer el método de pérdidas y el método de transformación. Entonces vamos a utilizar estos dos métodos. Entonces vamos a saber cómo hacer las pérdidas. Importante, ya definimos cómo va a ser el metodología de pérdidas y el método de transformación, es decir, de transformación de lluvia a escorrentía. Entonces, para el método de pérdidas vamos a utilizar el que vimos, es decir, el del SOILS con el número de curva, y para la transformación también vamos a utilizar el SOILS con el hidrograma unitario. Entonces, aquí se seleccionan y aquí tenemos entonces las pérdidas. El primer paso para definir son las pérdidas. Para definir las pérdidas se requiere inicialmente cuál es el número de curva. En este caso nosotros hicimos un ejercicio y nos dio más o menos para esta cuenca 80. Entonces cada uno, dependiendo de la cuenca que ustedes tengan, dependiendo del estudio que hayan realizado, tenemos entonces un número de curva escorrentía de 80. La extracción inicial en este caso la calcula, sin embargo uno podría especificarla si previamente ya hay un evento de lluvia o si digamos que otras condiciones que uno quisiera aclarar, entonces digamos que va cambiando. Entonces porcentaje de imprevisto en este caso es 0, no va a tener ningún dato adicional. Entonces ya tenemos estos datos necesarios entonces para las pérdidas. Para la transformación entonces necesitamos la siguiente información: el tipo
lo vamos a ver acá. Tipo, vamos a utilizar el estándar. Y el otro tema que es importante es el length time. Ese length time corresponde al 60% del tiempo de concentración. Entonces, cuando se calcula el tiempo de concentración, de acuerdo con los 3 métodos que se solicitaron, se puede escoger cualquiera de esos valores. Ya calcular el tiempo LAN se calcula entonces multiplicándolo el 60%. Para este caso de estudio tenemos entonces un tiempo LAN de 23 minutos. Entonces ya sabemos que es el tiempo de concentración y ya podemos calcular entonces el tiempo LAN. El siguiente paso entonces ya es definir en la cuenca la base, el flujo base. Entonces acá ya tenemos, entonces aquí podemos ver tan flujo base. En este caso, flujo base, no vamos a utilizar flujo base. No vamos a utilizar ningún flujo base, entonces aquí no vamos a utilizar ningún flujo base por el momento. Entonces para este proyecto no vamos a tener en cuenta ningún flujo base que tiene el cauce. Bueno, entonces ya definimos el tema del modelo. Ahora vamos a ver el tema del modelo, pero especificando los histogramas. Entonces acá continuamos aquí con el número. Entonces vamos a especificar entonces cómo hacer el modelo meteorológico. Él especificó que entonces la cuenca A recibe un tipo de lluvia que se llama, o lo llamó, precipitación gran 1, que corresponde a la que está en los datos de tiempo. Aquí lo mismo, podríamos modificarla. Sí, digamos, este puede ser nuestra precipitación para 100 años, entonces puede ser TR 100 años, ¿sí? Y podemos especificar o adicionar más, ¿no? Entonces podemos aquí en componentes podemos agregar otro dato. Aquí tenemos el de 100 y podríamos agregar entonces uno nuevo. Para este caso podría ser TR25. Entonces podemos tener diferentes distribuciones de lluvia y aquí entonces los podemos ir cargando cada uno. En ese momento vamos a tener solamente el de 100 y ustedes ya en el proyecto pues van desarrollando los otros eventos de lluvia para diferentes periodos de retorno. Entonces no vamos a utilizar este. Entonces, ya después de definir eso, especificando la lluvia, cuál es el modelo, acá digamos por defecto vamos a especificar entonces cómo es la distribución de la lluvia. Entonces tenemos para este caso la lluvia inicia el 1 de enero y termina el 2 de enero a las 12 de la noche. Entonces aquí tenemos nuestro evento de lluvia, ¿cierto? Que fue definido para un periodo de retorno. Vamos, en este caso creo que lo hicimos para 100 años. Entonces por eso es que le llamamos que esta es la lluvia de los 100 años. Y lo vamos a utilizar con los datos de incremento. Entonces para utilizar los datos de incremento, acá especificamos dentro de la lluvia, especificamos que va a ser incremento y que va a ser cada 15 minutos. Entonces podemos aquí colocar precipitación correcto. Y como les digo, es importante, los datos van a ser manuales. Vamos a ingresar ya con lo que hemos visto en otros talleres y vamos a decir que es incrementar. Pues acá los datos se colocan de la siguiente. Entonces tenemos acá la parte de la tabla, 0 que empieza desde el 0 y tenemos hasta el 2. Como en este caso, miremos acá nuestros datos. En el incremento 0, el 0 ya él lo define, por defecto lo coloca. ¿Sí? El 0 ya lo coloca, entonces vamos a
utilizar desde el siguiente intervalo, es decir, de los 15 minutos hasta las 300, que correspondería a las 6 horas, ¿cierto? Aquí hagamos un ejercicio, pongamos acá por horas para verificar. Este sería igual a este dividido entre 60. Tenemos de acá hasta acá, tenemos por horas nuestra distribución, ¿cierto? Listo, entonces vamos a copiar estos datos. Importante lo que habíamos resaltado, la separación entonces del decimal va a ser por comas. Si se pueden dar cuenta, aquí está momentos por coma, y si requerimos después lo volvemos a cambiar la configuración regional. Entonces, en estos momentos vamos a utilizar esto, el incremento, entonces viene desde este valor, desde los 15 minutos hasta acá. Ve que este 0 ya no hay, entonces te lo toma por defecto 0. Entonces, vamos a sacar y sencillamente copiamos, ¿sí? Cuando aparece en azul significa que ha sido recibido pero no ha sido guardado. Podemos guardarlo y ya aparece en color negro, que significa que ya está guardado dentro de nuestro modelo y llega hasta las 6 horas. Podemos dejar los demás datos en 0 o podemos cambiar también entonces nuestro tiempo acá. Nuestro tiempo lo podemos cambiar entonces por aquí, cambiarlo y cambiar la fecha final. Pero no, dejémoslo en ese momento del día. Entonces tenemos estos datos acá ya, las 6 horas. Vamos a ver la parte gráfica, ¿sí? Entonces podemos modificarlo también visualmente el tiempo. Por ejemplo, algunos pueden decir que es 1 hora y que aquí termina al mediodía, a las 12. Mismo guardamos y podemos entonces ver ya cómo queda hasta las 12 del mismo día, ¿cierto? Listo. Aquí hay unos temas que hay que tener en cuenta, que aparecen en un MIT. Si vamos a ver, en algunos casos él guarda ese 0, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de que no aparezcan datos o algún tema. Después presentaría unos errores al ejecutarlo. Listo. Entonces aquí hicimos ya dos partes de una vez. Especificamos entonces cuál es el dietograma, en este caso, y especificamos entonces cómo es la variación de ese dietograma en el tiempo, ¿cierto? Y entonces aquí ya tenemos esta especificación y aquí la especificación final. Y lo otro es tener los controles de especificación. Los controles de especificación nos van a dar la fecha de inicio y final, que es importante tener que coincidan con nuestra corrida. Entonces, como en este caso fue hasta las 12, entonces corremos acá hasta las 12. Podemos poner entonces, no sé, una descripción, control general. Y lo mismo entonces para que quede guardado, queda de esta forma. El intervalo también es importante que coincida con este, tanto el del control como este. Listo, entonces ahora ya teniendo eso, procedemos entonces a correrlo. Hay muchos temas que no hemos visto del programa, como son, digamos, parámetros que ya tenemos acá, pérdidas, digamos, aquí ya podemos especificar por este lado aquí pérdidas, ¿sí? Entonces tener en cuenta que los métodos pueden cambiar algunos valores, ¿cierto? Por el momento digamos que no lo vamos a mirar. Y ya el paso siguiente es crear la simulación. Podemos tener varias simulaciones, ¿sí? Tener varias simulaciones. Podemos crear otras o podemos, digamos, ver los resultados una vez. Entonces vamos aquí a seleccionarlas todas. Bueno, son como muy parecidas. Vamos a ver aquí algunos. Creo que corremos las dos. Simulación, corremos la de Zoom R, ¿cómo se llama acá? Run 100, que es este control. Y podemos entonces, paso siguiente ya es ver los resultados. Entonces, en la cuenca, en este caso, botón derecho, podemos ver los resultados y podemos verlos gráficamente, que nos muestra
el dietograma con las abstracciones, es decir, con la infiltración que se generó, con la precipitación neta o la escorrentía y el hidrograma de salida. Aquí podemos ver que el caudal lleva valores de más de 6, ¿no? Aquí también podemos darnos cuenta de que no hay flujo base, si no tenemos en cuenta flujo base. Y en este caso corrimos desde las 0 hasta las 12. ¿Listo? Perfecto. Podemos ver también esos datos acá. Podemos tener varias corridas, run 1, run. Y aquí podemos poner entonces ver los datos globales, el área. Podemos ver cuál es el caudal más alto, máximo, el tiempo que se presentó el caudal pico, el volumen, ¿cierto? Y también podríamos verlos también aquí gráficamente. Y además podemos seleccionar entonces tablas, digamos, otras presentaciones que tenemos acá. Y presentamos al final cómo es la variación en el tiempo. Que tenemos acá? Tenemos la precipitación, que en este caso debe coincidir con esta. ¿Sí? Pues tenemos acá una precipitación, vamos a tener precipitaciones que van de 2.3, 2.6, la máxima se presenta a las 2:30 con 13:29 y acá también tenemos entonces a las 2 con 13:29, ¿sí? Las pérdidas también tienen que coincidir, es decir, en este caso las pérdidas son de 4. Aquí las pérdidas, vamos a verlas acá, es de 4, ¿sí? Y por lo tanto la precipitación neta en ese momento es de 9:29, que corresponde a este valor. Perdón, acá es de 9:29. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces el caudal, donde el caudal más alto es de 6.000. Y esto también lo podemos seleccionar. Vamos a seleccionar todo esto, ¿sí? Y podemos entonces copiarlo o exportarlo ya para manejarlo y visualizarlo, presentarlo más, ¿sí? Una hoja en Excel. Entonces aquí lo que faltaría es ponerle los títulos, aquí como fecha, tiempo, precipitación, pérdidas de precipitación, y así sucesivamente podemos entonces, digamos, darle ya el nombre a cada sitio. Listo, eso es todo lo que tenemos que realizar, encontrar para la modelación de la cuenca. En caso que no se pueda cargar desde ArcGIS, pues lo que tenemos que hacer entonces es cargar cada uno de estos componentes y manualmente ingresar la información. Tampoco digamos que es un tema muy difícil. El tema que nos ayuda acá es que digamos el área, la forma y las presentaciones pues se pueden realizar digamos más rápidamente, pero ya los datos manualmente como el dietograma y otros se pueden ingresar manualmente. Bueno, muchas gracias.